Vivir en santidad. Y al yo leer esta pequeña porción de la palabra del Señor, me hacía esta pregunta, ¿cómo poder vivir teniendo en términos teológicos, la palabra teológica le diría, cómo vivir o tener un enfoque escatológico, y en términos para nosotros de Pembroke Pines o de aquí de Miami, de Hialeah, sería cómo entonces vivir, cómo afectaría mi vida ahora enfocándome en lo porvenir. Sería una traducción para entenderla más práctica, cómo poder vivir o cómo afectaría, cuáles serían las consecuencias para mí como cristiano en este mundo vivir teniendo en mente el futuro, o como dice, como lo divide Pedro en esta carta, en el versículo 1, por ejemplo, de este mismo capítulo, usa la palabra como un extranjero. En otra ocasión dice como un peregrino, dice en el versículo 17. ¿Cómo eso afectaría mi vida el ahora, si yo puedo vivir con un enfoque hacia el futuro? Y de otra manera, ¿cómo afectaría, cuáles serían las consecuencias en mi vida si puedo vivir como un peregrino o un extranjero? En otras palabras sería entonces, un extranjero, un peregrino sería una persona que vive aquí, pero que desea estar donde él pertenece, ¿verdad? Un extranjero igual, una persona que vive en un lugar, pero que sabe que ese no es su lugar, que ese no es su tierra, que quisiera vivir donde en realidad es. Y ese es el tema o no es el tema, pero ese es el pensamiento que quiero que llevemos en mente cuando lleguemos ya entonces al versículo 13. Vivir, cómo afecta mi vida ahora, pensando en el futuro, y cómo afectaría mi vida, cómo debe afectar mi vida en cuanto a la santidad, entendiendo de que soy un extranjero y soy un peregrino. Pero antes de acercarnos a este pasaje es necesario hablar brevemente, vamos a hacerlo brevemente, sobre los oyentes, las personas que iba inicialmente dirigida esta carta del apóstol Pedro, para poder entender, porque no todo lo que ellos estaban experimentando obviamente lo estamos experimentando nosotros, pero sí vamos a darnos cuenta de que muchas cosas de la palabra se aplica para todo tiempo, se puede aplicar y se debe aplicar y nos va a ayudar a vivir en santidad. Pero el apóstol Pedro, bajo la inspiración de Dios, usted se va a dar cuenta de que el tema general de esta carta, la primera de Pedro, gira alrededor del sufrimiento y de la persecución. Bajo la inspiración de Dios, Dios inspira al apóstol Pedro para animarles a estas personas y para exhortarles y para desafiarles incluso a vivir en santidad en medio de su sufrimiento y en medio de su persecución. Pero hay algo que es interesante en que no vamos a hablarlo específicamente en esta mañana, pero sí se ve más adelante, que Pedro está hablando específicamente sobre un sufrimiento que es injusto. Sabemos que hay sufrimiento que parte de la disciplina de Dios, pero hay sufrimiento que es sufrimiento. Y Pedro específicamente habla de un sufrimiento que es injusto. Por eso él usa el ejemplo de Jesucristo. Dice, él no cometió pecado, pero sí sufrió. Él sufrió injustamente. Y por eso más adelante incluso él nos dice, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 nos dice, bendecidos son, o qué bendición es sufrir por hacer el bien, ¿verdad? Pero que ninguno de ustedes sufra por hacer el mal, ¿verdad? Un sufrimiento injusto. Y entonces eso era lo que este pueblo, estas personas, como dice los primeros versículos del capítulo 1, que habla de diferentes personas en una región específica que estaban experimentando, y era un sufrimiento injusto, y en este caso era injusto porque era un sufrimiento por ser cristianos, estaban sufriendo por ser simplemente cristianos, pero él especifica, es injusto, pero sería una bendición, es una bendición cuando uno sufre
por ser cristiano, por eso él habla de insulto. Incluso dice, si los meten a la cárcel o los insultan, los golpean, que sea porque están haciendo el bien, pero no porque están haciendo el mal. Y entonces dentro de ese contexto, de ese tema general, que él empieza a hablarle a ellos, y entonces nosotros podemos entonces ir entendiendo cómo, al llegar al versículo 13, cómo podemos entonces nosotros conectarnos también y aplicar eso en nuestras vidas. Y es interesante ver cómo cuando yo leía esta carta en general, pensaba en el sufrimiento, como él lo dice, de una manera injusta, y usando siempre el ejemplo de Jesucristo, cómo él tuvo que sufrir de una manera injusta. Y él lo deja bien claro de que aunque sea injusto, ese sufrimiento que ustedes están pasando no es una justificación. Todavía estamos llamados a vivir en santidad. Aunque sea injusto, incluso él habla del gobierno, que el gobierno sea injusto, aunque ustedes no estén de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, todavía el gobierno existe por alguna razón. No nos da a nosotros libertad, a menos de que le estén diciendo que sean desobedientes a Dios, que sean desobedientes al Señor. Entonces sí da motivo para hacerle desobediente al gobierno, pero si están sufriendo y es injusto, pues ahora vean la comparación de Jesucristo, cómo él sí sufrió injustamente, cómo ese sí es un ejemplo supremo de lo que es sufrir injustamente, pero él sufrió para que ustedes puedan ser rescatados. Él sufrió para que ustedes puedan ser rescatados. Entonces lleva también esa idea. Uno se entrega para que ustedes puedan vivir. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 18, dice, el justo por los injustos. Sufre el justo por los injustos. Y ese es el tema que él va desarrollando dentro de ese tema general, que es el sufrimiento y la persecución injusta. Y ese es el primer punto que quiero que vayamos viendo. ¿Cómo podemos entonces, cómo puede ayudarme entonces a mí a vivir en santidad si puedo entender de que estoy viviendo en esta vida como un peregrino, como que soy un extranjero, de que estoy aquí pero esta no es mi tierra, de aquí, esta no es mi tierra, no soy de aquí, ¿verdad? Pero me espera algo más allá. ¿Cómo eso los pudo ayudar a ellos a entender? Que aún en medio de sus circunstancias, pero no les dice, bueno, eso se les va a desaparecer, yo les voy a quitar todo eso, Dios les va a quitar todo eso. No, sino que dice en medio de todo lo que están sufriendo, pero miren, acuérdense que son peregrinos, ustedes son extranjeros. Incluso en el versículo 5 les dice, vamos rapidito al versículo 5, les dice, a quienes el poder de Dios mediante la fe hasta que llegue la salvación que se les ha de revelar en los últimos tiempos. El versículo 13 dice, pero por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y el 17 les dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces, ¿cómo aún en medio del sufrimiento injusto, aún en medio de la persecución, aún en medio de los momentos difíciles, cómo me puede ayudar a entender, a vivir en santidad, el saber de que soy un extranjero, de que soy un peregrino, de que sé que aquí hay algo más allá, de que si mi inclinación está hacia lo que Dios va a revelar, hacia que ese momento que Cristo se revele en el regreso, cuando Cristo regrese, eso me va a ayudar a mantenerme, a seguir en esta vida, en medio de las dificultades, pero a entender de que igual no hay justificación. Dios me manda a vivir en santidad.
no sé, tal vez usted no está de acuerdo conmigo, pero para que podamos ir entendiendo esa conexión, tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero naturalmente cuando una persona está pasando por dificultades, por momentos difíciles, lo primero, lo natural para cualquier persona es pensar en el momento que esto ya no suceda, pensar en el después, en el momento que ya no sufra más, en el momento que ya esto desaparezca. Esa es algo natural, eso es algo natural para todos nosotros. Cuando pasamos por un momento difícil es pensar en el más allá, pensar en cuándo esto desaparezca. Es más, en la psicología, una de las teorías que usan, que se llama para el paciente, centrado en el paciente, una de las preguntas que le hacen a la persona es: piensa por un momento cómo sería tu vida si no existiera este problema. O sea, ¿cómo sería tu vida si este problema no existiera? ¿Cómo tú quisieras que fuera tu vida si no estuvieras pasando por él? Entonces, es la misma idea de que si esto, ¿cómo puedo vivir sabiendo, teniendo la expectativa de que cuando esto desaparezca, cómo va a ser mi vida? Y naturalmente eso para el ser humano es algo que sucede. Cuando estamos pasando por un momento difícil, queremos ver el día en que esto ya no esté en medio de nosotros. Y es entonces la idea que nos ayuda a entender a través de estos versículos que estamos viendo. Cómo me va a ayudar a mí ahora a vivir, no solamente a perseverar, pero a vivir en santidad, aún en medio del sufrimiento injusto por ser cristiano. Cómo me puede ayudar a vivir en santidad, entendiendo de que yo soy un peregrino, que soy un extranjero. Cómo eso me va a ayudar a mí a vivir en santidad. Y empezamos con el versículo 13. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. En la traducción en el inglés me gusta lo que dice la palabra, dice inteligencia. La mía dice, la nueva versión internacional dice inteligencia, y la en inglés dice estén preparados para actuar. Otra palabra que se pudiera usar sin serle infiel al texto sería: ahora pónganse en las pilas, súbanse las mangas de los brazos de la camisa, pero ahora para actuar, para poner en práctica todo lo que ya les he dicho a ustedes. Todo esto es lo que les acabo de decir. Por eso dice: por eso, todo lo que les acabo de decir, desde el versículo 1 hasta el 13, lo que les acabo de decir, de que ustedes han nacido de nuevo, han una esperanza viva, de que cuando su herencia está preparada para ustedes en un lugar donde es incorruptible, donde se la ha revelado a ustedes cuando Cristo regrese, todo eso, han nacido de nuevo, una esperanza viva. Ahora, por todo eso, ahora pongan en práctica, tengan dominio propio, prepárense para actuar. O sea, da la respuesta. O sea, ¿cuál es mi respuesta ahora? ¿Cuál es la consecuencia de toda esa verdad? De que eso me define como un cristiano. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? Ahora pongan en práctica dominio propio y ahora actúen. Pero la parte del versículo 13 que nos ayuda a mirar dice: pongan completamente su esperanza en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, para ellos sería: mi presente es nubloso, mi presente es dificultoso, ¿verdad? Mi presente es persecución por ser cristiano. Pero ponga mi esperanza, pongo mi confianza, mi esperanza, mi confianza, no en lo presente, sino plenamente en la gracia que se va a revelar cuando Cristo se revele. Ese es entonces el presente para ellos, ¿verdad? Ahora la pregunta es para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros obviamente no estamos en esas mismas situaciones, ¿verdad? Obviamente nosotros no pasamos por las mismas dificultades, ¿no? Aún en este momento en nuestro país todavía no estamos pasando por ese tipo de persecución, ¿verdad? No estamos, por ser cristianos aún, no nos están golpeando físicamente, no nos están metiendo a la cárcel por ser cristiano, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo eso me puede
ayudar a mí? ¿Cómo eso, poniendo mi confianza plenamente en la gracia que se ha de revelar, cómo eso me puede ayudar a mí entonces a vivir en santidad? ¿Verdad? Porque esa es la pregunta. Ese es el llamado. Vivan en santidad. Vivan en santidad, y no solamente para ellos, pero para nosotros también. Ahora pónganse a actuar. Ahora su respuesta es: vivan en santidad. Si antes vivían, vamos a ir adelante, antes vivían, y aquí podemos ver el versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Este está hablando de ese mismo grupo de personas, cómo vivían antes. Dice: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en este mismo desbordamiento ni inmoralidad, y por eso los insultan. Los insultan, ¿por qué? Por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo. Antes vivían así, pero ahora ya no viven así. Ahora están llamados entonces ahora a vivir santos, aunque estén sufriendo, aunque haya persecución por vivir cristiano. Ahora entonces nos preguntamos nosotros: si yo puedo entender, creer, recordarme de que soy peregrino, que soy extranjero, ¿cómo ahora me puede eso ayudar a mí a vivir en santidad? Porque yo no estoy sufriendo ese tipo de persecución, ¿verdad? Podríamos decir de nosotros. Yo no estoy sufriendo ese tipo de aislamiento de las personas, ¿verdad? Físicamente no me están golpeando, pero entonces ¿cómo puedo yo aplicar eso en mi vida? ¿Verdad? Pero yo diría que sí, si usted se pone a pensar, si usted pone atención, está escuchando y viendo cómo la persecución para el cristiano hoy en día está presente, no a ese término, no hasta ese punto, pero sí en cuanto a nuestras decisiones morales, a nuestras convicciones, ¿verdad? Está llegando el momento de que eso es una realidad y va a continuar siendo una realidad. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cómo eso, recordándome de que soy peregrino, de que soy extranjero, de la gracia que se ha de revelar, de que este no es mi presente, de que este no es mi ciudadanía, de que aunque estoy aquí, no soy de aquí, ¿verdad? ¿Cómo eso me ayuda entonces a vivir en santidad? Y en medio de estas dificultades, ¿cómo eso me puede ayudar? Piense, por ejemplo, en nuestro tiempo es tan difícil ahora en nuestra cultura porque las expectativas se han bajado tanto al punto de que por las mismas actores, los mismos medios de comunicación han puesto las expectativas tan bajas que aún el cristiano se confunde, se le hace difícil entender y no creer en el sufrimiento para un cristiano, o sea, sufrir por ser cristiano. Pero yo sí le diría, le aseguro, de que si cada uno de nosotros somos fieles en cuanto a nuestras convicciones, a cuanto a nuestras decisiones, vamos a sufrir la misma persecución. Pregúntese, por ejemplo, si alguien le pregunta a usted en cuanto a cuál es su posición, en cuanto a problemas sociales, problemas morales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi trabajo no hace mucho, compartieron una reunión que tuvimos mensual y una persona pudo compartir un mensaje de la yoga, ¿verdad? Y de relajamiento y estiramiento y todo este tipo de cosas. Pero cuando yo quise compartir un mensaje de exhortación de acuerdo a la palabra de Dios, no, eso es juzgar a los demás, porque los demás no tienen su misma creencia, ¿verdad? Tal vez no me pegaron, no me botaron, no me sacaron, pero tú no puedes compartir. Otro más común: yo necesito que tú firmes este papel, ¿verdad? Pero yo no estuve ahí visitando a ese paciente. ¿Tú quieres tu trabajo? ¿O qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Servir al Señor, que el Señor sea fiel, que el Señor sea honrado, o
que mi trabajo me lo puedan quitar. Es la misma persecución, misma idea, pero no tan drástica, ¿verdad? Otro ejemplo bien claro es cuando nuestro empleador nos puede decir, bueno, no, yo necesito que tú trabajes todas estas horas, pero no tienes flexibilidad para participar en las actividades del reino, para servir al Señor. Esta es la pregunta. ¿Voy a confiar en el Señor que Él me va a proveer si Él ha prometido, si le soy fiel, o lo que me diga mi empleador? Para los mismos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la tensión? Si no puedo compartir con mis amistades todas las experiencias que yo tuve este domingo, tal vez no sean tan revelantes como las que ellos parecieron, las que ellos experimentaron este fin de semana. Ahora, por ser cristiano y decir lo que tal vez no hice nada, fui a la iglesia, participé en un grupo de crecimiento, lo voy a compartir, lo tendré que mentir para que no deje de ser amigos de mis amigos, para que mis amigos no me digan, oh no, tú eres de esos cristianos estrictos, ¿no? Tú eres de esos cristianos fanáticos, ¿verdad? Es la misma pregunta. Ahora, si yo soy peregrino, si yo soy extranjero, eso me va a ayudar a vivir aquí en santidad, recordando de que esto no es lo que me pertenece, esto no es mi realidad es lo que Cristo ha de revelar, lo que Él revelará en su gracia, lo que es por venir. Y no solamente en ese ámbito, pero yo pensaba cuando estudiaba esta carta, ¿no? Pensaba en diferentes ejemplos, donde yo mismo he fallado, por ejemplo, y a veces es que por eso mismo, por la dificultad en que nuestra cultura ha bajado tanto las expectativas de lo que es vivir. Incluso para un cristiano, ¿qué es vivir en santidad? Porque lo primero que uno se pregunta, bueno, no, es santo, sí, pero Levítico capítulo 11 lo dice, ¿no? Sí, pero eso se refiere a la ley, dicen muchos, ¿no? Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero no cabe duda que todavía estamos obligados, estamos llamados a obedecer la ley de Dios. Entonces eso no se puede obviar, no se puede poner a un lado, pero ¿cómo me puede animar? Porque en verdad podemos decir todos los domingos, para no decir, gente, hermano, vivan santos. No es para menospreciar la predicación de nadie, ¿verdad? Del pastor, no es para menospreciar eso, pero a veces eso no sucede. Semana tras semana se puede decir, hermanos, vivan santos, hermanos, vivan santos. Pero cuando uno lo entiende de este punto de vista, cuando uno lo ve así, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos debe de impulsar a vivir santos? Porque Él es santo. Él sufrió para que nosotros fuéramos rescatados. Todo lo que Él ha hecho en la persona, en la obra de Jesucristo, nos ha dado una esperanza viva. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ahora, antes vivíamos como hijos desobedientes, ahora dice como hijos obedientes, vivan santos. ¿Qué significa vivir santo? No es simplemente decir, bueno, yo no mato, yo no robo, o sea, hasta el punto de que me metan preso. Pero va más allá, ¿verdad? Cuando Dios decía de vivir santos, vivir apartados, ser apartados, pero apartados no para vivir aislados, sino apartados para el servicio al Señor. Los saco de la esclavitud para que ahora ustedes puedan vivir apartados en santidad para servir al Señor. Pero si me acuerdo que soy peregrino y soy un extranjero, ¿me puede ayudar a eso? No me puede ayudar a vivir en santidad. Por ejemplo, no es una persona que está aquí, para que nadie esté pensando, pero una persona que yo estaba compartiendo este mismo tema, y es una persona cristiana. Yo le pregunto, y hablábamos sobre este tema, y decía, pero ¿cómo yo puedo aplicar eso a mi vida si las circunstancias no son las mismas? Las circunstancias no son las mismas. ¿Cómo puedo yo, entendiendo que soy un peregrino, que estoy aquí como un extranjero, cómo puedo aplicar eso a mi vida? Y esta persona me decía, mire, mi sufrimiento es, por ejemplo, en cuanto a decía, ¿cómo se dice en español? Es los medios de comunicaciones, los cables, la televisión, este tipo de medios de comunicación. Decía, mi sufrimiento es, si yo como cristiano, porque esta persona tenía un cable ilegal, por ejemplo, tenía un cable ilegal, decía, ¿cómo yo como cristiano ahora
debo de agradar al Señor, pero porque estas personas son injustas, ¿verdad? Los Dish Network, toda esta gente de los medios de comunicación. Y yo decía, wow, qué interesante, porque yo mismo luché con la misma decisión y hice mucho estudio, research, como se le dice. Y sí, tienes razón, las señales están ahí dispuestas para todo el mundo, es algo que ellos son derechos que ellos han comprado, pero si vamos a este versículo, que dice que nos sometamos, ¿verdad? Aunque eso sea injusto, yo como cristiano no puedo decir, bueno, como ellos son injustos, yo voy a tener el cable ilegalmente y voy a tener todos los beneficios, pero no voy a pagar lo que debo de pagar, ¿verdad? Eso es un sufrimiento por ser cristiano, ¿verdad? Si tú eres cristiano, ¿qué tú sabes? Robar es malo, ¿verdad? Entonces, aunque sea injusto que ellos te cobren 80, 90 pesos al mes, no, pero es que no lo puedo pagar. Bueno, tú estás orando por la voluntad del Señor, estamos orando por la voluntad del Señor. El Señor no tiene que levantarse de los muertos, no tiene que mandarte a un muerto y decirte, esta es la contestación a tu oración. Si tú no puedes pagar, es mejor que no lo tengas. Esa es la contestación del Señor. Si tú no lo puedes pagar, pues entonces no es algo que debes de tener. Y no solamente me decía eso sobre el cable, pero me decía sobre el internet. Y en cuanto al tema de los taxes con el gobierno, ¿es injusto o no es injusto el gobierno? Pero tengo yo puedo tener el privilegio de pararme y decir, bueno, como mi gobierno es injusto, pues yo no voy a pagar mis taxes. Sería la aplicación que Pedro dice, ¿es injusto el gobierno? El gobierno de Roma era el más injusto que había, pero él les dice que no lo desobedezcan siempre y cuando no le manden a desobedecer al Señor. Pero dentro de lo que ustedes tengan la capacidad, séanle obedientes a su gobierno, aunque sea injusto. ¿Es injusto pagarlo que DirecTV nos cobre $90? Es injusto, pero si yo no lo puedo pagar, pues en vez de tenerlo ilegal, pues no lo tengo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sufrimiento? No, pero yo tengo que ver X o X programa. Igual con eso, el mismo tema de él era con otras cosas como el internet y con otras cosas que también se pueden obtener de la misma manera, pero es el mismo concepto. Soy peregrino, extranjero, ¿verdad? Entonces, nada voy a perder si dejo de pagar, si no lo puedo pagar y no lo tengo, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a perder? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué voy a perder? Si soy extranjero, si estoy de pasajero por aquí, ¿qué voy a perder? ¿Injusto? Es injusto. ¿Pagar los taxes? Todo ese dinero, tal vez diría, bueno, pero todo ese dinero que el gobierno pasa por lavandería, por drogas, es verdad. Incluso muchos de los salarios que nos pagan a nosotros, tal vez ha pasado por manos incorruptas, tal vez haya pasado por personas que la utilicen para vender o comprar drogas. Es verdad, pero ninguno de nosotros aquí va a decir que no me paguen, ¿verdad? Pero en cuanto está dentro de nuestra capacidad para ser santo, para vivir apartado, para ser diferente, no debemos de serlo. Es la pregunta. Debemos de vivir en santidad dentro de lo que tengamos la capacidad para hacerlo. Y por último, terminamos entonces ya con esta ilustración. Por último, pues yo también me terminaba haciendo la pregunta, ¿cómo entender, cómo creer? Porque se hace tan difícil porque es que la realidad es que, aunque estamos aquí y nos enseñan y se nos dicen que nuestra ciudadanía ya no es de aquí, ¿verdad? Y es como la persona que ha venido de otro país y se pregunta, yo quisiera estar en mi país, ¿verdad? Mi país no era así todo, mi país era tan diferente las cosas. Pues es la misma idea del extranjero. Cuando él le dice, por ejemplo, en el versículo 1, como extranjeros, recordándole, ustedes aquí van a sufrir. Pues si Cristo sufrió, que es el mejor ejemplo, ¿cómo ustedes no van a sufrir? Si Él sufrió injustamente, ¿cómo ustedes no van a sufrir? Y voy a dar la misma pregunta para nosotros. Aquí va a haber sufrimiento, porque no somos de aquí. Sufrimiento va a haber
por ser fiel al Señor, por ser cristiano. Va a haber dificultades, van a haber enfermedades, van a haber problemas, porque seguimos en una naturaleza caída, ¿verdad? Eso va a haber problemas entre los matrimonios, va a haber problemas en la familia, va a haber, hasta que no estemos de donde somos. No somos de aquí, hasta que no se revele la gracia que se nos ha prometido. Cuando Cristo regrese y se culmine y regrese todo como debe de ser, cuando nos rescate por completo. Pero mientras tanto que estemos aquí, pero como el saber lo que nos espera nos puede afectar en el diario vivir, porque no es una justificación decir, bueno, como todo está caído aquí, pues, ¿qué importa? No. Aún sabiendo de que estamos todavía en una naturaleza caída y que todavía lucharemos contra el pecado, todavía estamos llamados a vivir en santidad, llamados a vivir apartados, como dice el versículo 15. No deje el versículo 17. Como peregrinos, dice el versículo 17. Vivan con temor reverente mediante sean peregrinos en este mundo. Y por último, como último punto, ese versículo 17. ¿Cómo tener esa idea? Es una idea de temor reverente. En otras palabras sería cómo yo puedo saber, como peregrino, como extranjero, tener ese temor reverente, sabiendo de que cuando el Señor regrese, ¿qué me va a encontrar haciendo? Me va a encontrar haciendo su voluntad, como dice el versículo 11 del mismo capítulo, del próximo capítulo 2, dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, mira está el llamado, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aún en medio de lo que estaba pasando en el pueblo, este grupo de personas, aún en medio del sufrimiento injusto, aún en medio de las persecuciones, manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes, viviendo en santidad, y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Me gusta lo que dice en inglés. En inglés dice the day that God visits you, el día que Dios te visite. O sea, ¿qué Dios te va a encontrar haciendo? Ahí está arriba. El día que Dios te visite. ¿Es el día de la salvación o el día que fuimos salvos? El día cuando Dios regrese y culmine, establezca completamente la culminación de su reino. Pero ¿vivimos así o no vivimos así? ¿Vivimos como peregrinos? ¿Vivimos como extranjeros? Es el llamado de vivir, que Dios nos ayude a vivir en santidad, teniendo en mente que somos extranjeros, que somos peregrinos, y vivir como dice el versículo 12. ¿Qué nos va a encontrar haciendo Dios en el día que Él nos dé una visita? Como dice en inglés, the day that God visits, el día que Dios regrese. Tener esa mentalidad, peregrino, extranjero, y vivir cada día como si va a ser el día que Dios me visite. ¿Qué me encontrará haciendo? Aunque sea injusto, aunque las leyes sean injustas, aunque el gobierno es injusto, aunque mi mismo empleador es injusto, soy llamado a someterme al empleador, ¿verdad? Aunque mientras Él no me diga que sea desobediente al Señor, soy llamado a someterme a esa autoridad, aunque sea injusta. Ese ya es otro tema que hablaremos Dios mediante en otro domingo más adelante. Que Dios nos ayude entonces y que el Espíritu Santo nos ayude y nos anime a vivir en santidad, vivir apartados para el servicio al Señor y entender, creer y recordarnos que somos peregrinos, somos extranjeros y vivir cada día, como dice el versículo 12 del capítulo 2, como el día en que Dios nos visite, para que los que nos vean, ¿verdad?, por nuestras obras puedan glorificar a Dios. Es decir, aunque esta gente, aunque es injusto, pero mira a esta gente como cristiana,
prefieren serle fiel, obedientes a su Señor, a su Dios, en vez de sufrir la insulta, en vez de sufrir, de ser obstaculizados, de ser obstaculizados, pero con el fin de que su Dios sea glorificado. Que Dios los bendiga. Oramos.